César, bienvenido a nuestro episodio número 39 del podcast Estrategas de Crecimiento. Gracias nuevamente por estar aquí y bueno, listos para poder exprimir todo ese conocimiento que tú tienes. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con la salud de equipo y lo hemos denominado cómo construir equipos fuertes y cohesionados. De hecho, es claves para una cultura de confianza y éxito. Así que vamos con 5 claves y vamos a hablar de la pirámide de la confianza. Esto es bien interesante. Danos unas palabras antes de que comencemos. Bueno, esto es una herramienta muy, muy poderosa para nosotros y nuestros equipos lograr excelentes resultados. Listo, buenísimo. Ok, vámonos con nuestro slide y comenzamos con la introducción. Hola a todos y bienvenidos valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Aquí comienza. Estrategas de crecimiento. Otra vez, listo, buenísimo, César. Entonces, vamos a hablar ahora de esto que nosotros conocemos como la salud de equipo. Y hemos hablado de muchos elementos interesantes que nosotros trabajamos cuando estamos trabajando con los equipos de liderazgo. Y hemos hablado de optimización de procesos, hemos hablado de delegación de responsabilidades. Y vamos a tocar un tema que a mí me parece bastante interesante dentro de la organización del equipo. Alguna vez hablamos de cultura organizacional también. Pero en este momento estamos hablando de eso que sucede. Estamos viendo que el 80% de la comunicación que sucede en una empresa es interna. Es la comunicación interna que sucede dentro de la empresa. Cómo se comunica de la parte superior de la empresa, el liderazgo, a las partes operacionales, las partes ejecutivas. Y esa comunicación requiere que exista muchísima buen flujo. Y esto es lo que nosotros denominamos básicamente salud de equipo, desarrollar confianza para poder expresar nuestras ideas, para poder expresar no solamente los conformismos, sino los inconformismos Claro. también. Entonces, ¿de qué se trata la salud de equipo? ¿Cómo podemos reportar? ¿Cómo podemos establecer una buena salud de equipo? ¿Y cómo se establece tal vez desde el principio? ¿Cómo cuando estamos creciendo en una empresa, cuando la empresa está vinculando a sus departamentos operativos, cómo podemos empezar a crear una buena salud de equipo? Sí, yo lo veo que las relaciones dentro de las empresas no son muy distintas a relaciones interpersonales, ¿no? No es lo mismo la confianza, por ejemplo, que yo le tengo a Alfredo o a Gustavo, que tengo, no sé, 30 años conociéndolos, 20 años conociéndolos, a Ajá, una persona que yo acabo de conocer hace un año, hace 2 años que trabaja conmigo. claro. Bien, entonces yo siento que eso es un proceso que involucra tiempo, ¿verdad? Para establecer esos lazos reales en los equipos, eh, pero hay que ser intencionados. O sea, yo siento que si no somos intencionados en mejorar esa salud de equipo y en mejorar esos lazos de confianza dentro de una organización, Ujú. entonces comienzan a haber esos roces y esos problemas en ese 80% de comunicaciones que existen en las empresas. Increíble, la verdad. Hace poco estaba hablando con unas personas que me contactaron para que pudiéramos empezar a trabajar con esa empresa. Y tuvimos una charla muy interesante, tuvimos una charla en donde hablábamos de las métricas, de cómo estaban midiendo, de cuáles son sus KPIs, estos puntos que son bien interesantes para poder medir indicadores claves. Se me estaba olvidando la palabra. Pero estábamos viendo que necesitaban poder establecer una gran cantidad de metas, ¿cierto? Y finalmente llegamos a la conclusión de que, mira, necesitamos hablar con los dueños de la empresa para Mm. poder establecer esto y para que ellos también estén enterados de lo que sucede. Y sucedió algo bien interesante y es que cuando hablamos con los dueños de la empresa, estos chicos que estaban bien entusiasmados hablando y compartiendo, estaban callados, no decían nada, ¿ok? Y entonces ya estaba dirigiéndome yo con la parte directiva de la empresa de cómo estaban haciendo, cómo estaban teniendo, y según estaba todo bajo control, o sea, todo está bien, todo está funcionando perfecto, no está nada. Y los otros chicos estaban absolutamente callados, entonces hablamos un poquito de, ok, hablemos de feedback de equipo, por favor, todos opinen cómo se han sentido, cuéntame tú cómo te sientes, pero se sentía digamos, Atención. una tensión allí que
fácilmente muestra que todavía necesitamos trabajar en esa parte de la salud de equipo, ¿verdad? Entonces, el establecer esas relaciones de confianza con nuestros empleados, sobre todo con los empleados claves, porque cuando tú mencionas, es preferible trabajar con alguien en donde nosotros podemos tener confianza de saber que nos va a dar un feedback positivo en todo momento. Y recuerdo también que uno de los principios de delegación, cuando estábamos hablando de cómo poder empezar a delegar de una manera que fuera interesante y que podamos, digamos que perder el miedo a delegar, una de las claves era delégale a personas que ya conozcas, a personas que sean parte de tu círculo cerrado para que ellos puedan, tú puedas tener confianza de que estás delegando a alguien, pero sobre todo que hay alguien honesto que te está dando un feedback y empiezas a formar un equipo de trabajo en donde ya los conoces, entonces ya sabes que ellos te van a dar un feedback más, digámoslo, Es auténtico, abierto, auténtico, correcto. claro, Entonces, el empezar con personas de confianza o darle confianza suficiente a tu equipo de liderazgo es clave para que pueda existir una verdadera salud de equipo, salud de comunicación. claro. Entonces allí sí podemos empezar a hablar sobre la pirámide de confianza de Lencioni. Ok, Entonces, Patrick ¿qué ocurre? Lencioni, cuéntanos. Claro. Entonces, bueno, una de las herramientas que nosotros utilizamos en la implementación de nuestros modelos es entender esa pirámide de confianza Ujú. para que el dueño o el gerente general sea intencional creando un equipo de alto desempeño donde podamos tener libertades de poder, de opinar, de decir lo que expresamos y todo. Entonces, la primera parte de la pirámide es la confianza en sí. Sí. Y regularmente uno piensa, ¿no? O hay un dicho muy famoso que está por allí, ¿no? Que es que la confianza es como un papel que una vez que tú lo arrugas, entonces no vuelve a ser el papel nunca, ¿no? Pero realmente hay como tres tipos de confianza. Está la confianza de destrezas, es decir, si tú eres un excelente coach, yo voy contigo para que tú seas el coach de mi empresa. Sí. Pero a lo mejor yo no voy a confiar en ti en que me saques una muela porque tú no eres odontólogo, ¿sabes? No tiene esa destreza. El segundo tipo de confianza es en la palabra, es decir, si tú me dices, mira, nos vemos el sábado a las 9, Ujú. bien, entonces a las 9 nos vemos y estamos tranquilos. Entonces yo confío en tu palabra. Sí. Esos dos tipos de confianza, digamos que son relativamente fáciles de volver a arreglar. Pero la última confianza, que es la confianza vulnerable, es decir, que yo pueda ser quien yo soy sin temor a que tú me juzgues o que tú me votes o que tengas una agenda oculta conmigo, es el tipo de confianza que se quiere en la organización. Bien. Ahora, Edgar, para... cuéntame Ajá. algo, ¿es esto un problema cultural? Porque mira, yo he tratado de hablar o he hablado de hecho con empresas en donde la cultura es una cultura más abierta al cambio, ¿cierto? Pero si nos vamos a una cultura en donde tradicionalmente, hablemos culturas hispanas, en las culturas hispanas los líderes tienen temor de ser vulnerables con su equipo de liderazgo. Entonces siempre se han mostrado, y hay una norma de respeto, ¿verdad? Hay una gran, ¿cómo lo llamamos? Como los valores de respeto que nosotros tenemos por la autoridad son bien marcados, sobre todo en el mundo hispano. Entonces nosotros respetamos a nuestros jefes. Eso está como decir sí señor, sí señora en mi país, por ejemplo. Es una, Claro. es una norma de respeto, pero a nivel de empresa, a nivel organizacional, existe lo mismo, existe la barrera de que el jefe es el jefe, entonces lo que él dice no se le debate, lo que él dice no se le discute, mientras que si hablamos con una empresa americana, por ejemplo, decirle al jefe que está equivocado está bien, es normal, o sea, están abiertos a un feedback en cualquier momento. Sí, Hablemos un y poquito de esa parte cultural afecta también bastante. esa parte cultural afecta, o sea, total. Hay una página que se llama Hofstede, que la pueden buscar. Yo que he tenido la experiencia de trabajar en diferentes culturas y una vez me tocó un problema entre unos escoceses, unos gringos y unos mexicanos. Y entonces luego que yo vi lo de la diferencia cultural, entendí por qué. Y en el índice Hofstede, tú colocas tu país ahí y te dice qué tal. Y en el índice hay un pilar que eh, se llama, te voy a decir cómo se llama, distancia de poder. Ok,
Y entonces la distancia de poder es cuando el jefe, se trata como el jefe. Entonces, mientras más sea la distancia de poder, ¿verdad? Sí. Menos va a ser esa apertura para interactuar. Bien, entonces, ¿qué ocurre? La pirámide de confianza que habla, pues, Patrick Lencioni, está muy, muy desarrollada en un ambiente anglosajón, en un ambiente de Estados Unidos, ¿sabes? Ajá. En Latinoamérica, ¿verdad? Eso es un poco distinto. Claro, claro. Sin embargo, a pesar de que es un poco distinto en mi experiencia, cuando los líderes comienzan a ver los resultados, dicen, ok, aquí tenemos que cambiar. Cuando los líderes tienen la apertura de poder ver los resultados, aquí tenemos que cambiar. Y me ha tocado duro, o sea, me ha tocado clientes que, wow, que es difícil, pero uno incentiva, bien, con palabras, empezando con sentirse seguro. También depende mucho de la apertura que tenga el jefe, el líder. Si el jefe no tiene la apertura, olvídate que ningún modelo va a servir. O sea, nada, nada. O sea, el jefe tiene que tener la apertura al cambio, la apertura a probar cosas nuevas, la apertura a ser vulnerable, a decir cosas que duelen un poco, pero que son saludables para el equipo. Y si el jefe no tiene, el jefe al final es el que dicta la cultura organizacional. Eso no Uf, hay sí, nada, eso es así. Entonces, esa pirámide de la pirámide de Lencioni, que la primera parte es la confianza, confianza. depende muchísimo de la cultura del país y la cultura organizacional. O sea, es parte fundamental. Y desarrollar esa confianza, bueno, con tiempo, con apertura y siendo lo más transparente posible en lo que sentimos y lo que pensamos. Interesantísimo, interesantísimo. Y basado en esta pirámide de Lencioni, y estamos hablando también de las falta de comunicación, falta de cultura organizacional, hay un libro bien interesante que son las disfunciones, las 5 disfunciones de un equipo de liderazgo. ¿Te recuerdas? Ujú. Y en la base de esas disfunciones, la primera que está allí es precisamente la falta de confianza. Entonces, la falta de confianza es básicamente una de las principales disfunciones que tiene un equipo. Donde no existe confianza, pues bueno, es muy fácil que pueda, digamos que se impone la autoridad, pero no existe esa salud de equipo que puede estar funcionando. Arriba de la falta de confianza, también encontramos el temor al conflicto. Entonces son personas o son organizaciones en donde prefiero no decir nada para evitar el conflicto, en donde prefiero quedarme callado para no generar un enfrentamiento. Entonces ese temor al conflicto es el segundo escalón que tenemos allí de las 5 disfunciones, y es precisamente una de las cosas que tal vez más afecta, el que no quiero generar conflicto. Por esta razón, está bien quedarme callado. Y hay una frase aquí en América que me gusta muchísimo, que dice que es ok no estar ok. O sea, está Claro. bien estar en desacuerdo. O también una frase que me encanta que dice que está bien estar en desacuerdo, pero no ser desagradable. En inglés suena muy parecido porque es it's okay to disagree, but not to be disagreeable. O sea, está bien Ujú. estar en desacuerdo, pero no ser desagradable. Suena mejor en inglés, pero es básicamente eso. O sea, yo puedo estar en desacuerdo, pero no quiere decir que tengo que insultar cuando estoy diciendo lo que no estoy en desacuerdo. Es solamente manifestar que no estoy en el acuerdo completo. La tercera parte es cuando estamos hablando de falta de compromiso, la ambigüedad. Cuando estamos, o sea, no estamos completamente comprometidos. Y allí podemos encontrar que básicamente hay una disfunción también en esta parte. Y solo por mencionar las dos últimas, la última tiene que ver con la evasión de la responsabilidad. Entonces, esto creo que es una enfermedad que nos da a todos, y es que no fue culpa mía, fue culpa de él, ¿no? La culpa es de la vaca. Entonces, esto es parte, me parece interesantísimo esto. Y la última es la falta de atención a los resultados, o sea, estar un poquito más metido dentro del ego, del estatus, y no le están dando atención a los resultados, sino a mi nombre. Entonces, no se trata de que yo estuve mal, sino, o sea, cualquier cosa de resultados me está afectando directamente a mí. Si nos alejamos de eso y bajamos, entendemos que los resultados son datos objetivos, entonces podemos entender que tal vez efectivamente hay un problema y que tenemos que solucionar. Esas son las 5 disfunciones del equipo que tenemos allí, que también son bien interesantes trabajar. Mira, con respecto al conflicto, y también tiene que también es una barrera cultural que yo he notado, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?
Es que tendemos a pensar de que el conflicto es malo, Ujú. ¿verdad? De que el conflicto eh, es personal, él se mete conmigo, ¿sabe? O es que esa persona la tiene agarrada conmigo. En Venezuela se dice mucho eso. No, que la tiene agarrada conmigo. No, que esa persona me tiene idea. No sé cómo se dice en Colombia, pero es súper común que cualquier uno da un feedback o algo, no, que tú la tienes agarrada conmigo. O sea, se toma personal. Sí. Bien, y eso es parte de nuestra cultura, porque nuestra cultura, ¿verdad? Es así, es muy, ¿cómo te explico? Personal. Eh, personal, de que te quiero, somos muy apasionados, ¿no? Entonces, al ser muy apasionado y muy de cariño, mucha cuestión, entonces cualquier cosita que va en contra de algo que no estamos de acuerdo, entonces pareciera ser magnificado. Y también hay que sí que trabajarlo. Bien, Ujú. entonces, un conflicto, y eso forma parte de un conflicto, el conflicto saludable no significa no tener conflicto. Y eso es Cierto, muy importante. El cierto. conflicto saludable significa de que los conflictos que tengamos se resuelvan y se resuelvan de una manera en la cual no salgamos nosotros heridos o heridos. O sea, ¿sí me explico? O sea, es que tú puedas, que los conflictos, porque siempre van a existir. Más Sí, bien, si estás en una organización y no tienen conflicto, algo raro está pasando. algo raro Eso está es pasando. un síntoma de conflicto no saludable porque la gente no te está diciendo las cosas y están evadiendo los conflictos. Ahora, si tienes una organización donde hay demasiado conflicto y no se resuelve y se gritan y se pegan y cuestión, entonces también no es saludable. ¿Qué es un conflicto saludable? Un conflicto donde se pueda discutir, Ujú. donde podamos colocar nuestros puntos de vista, podamos ver qué es lo mejor para la empresa y lleguemos a un acuerdo y lleguemos a una solución y a unas tareas. Yo podré estar o no de acuerdo con lo que al final resultó con la tarea, pero llegamos a una solución, llegamos a una tarea, a una acción de ese conflicto y se cierra. Y ahí es donde la organización crece. Sin eso es muy difícil que tú no puedas crecer porque las cosas importantes se dejan atrás. Oye, esto sí, me recuerda muchísimo una experiencia que yo compartía con mi esposa, que de hecho la hemos mencionado muchísimas veces. Yo trabajé 13 años en Colombia en una empresa de publicidad y mercadeo, y fue siempre una autoridad del jefe, ¿no? Como te decía, el respeto por la autoridad del jefe, lo que él decía era básicamente lo que funcionaba. Tuve la oportunidad de venir a una empresa aquí en Estados Unidos también de publicidad y mercadeo, y los dos jefes son esposos, ¿ok? El jefe, bueno, el dueño está en una oficina en un segundo piso, la presidenta también está a un lado de mi oficina, estamos compartiendo, bueno, estamos en la oficina. Pero recuerdo muchísimo cuando recién llegué yo a la empresa, cómo bajaba mi jefe arriba y estos dos se pegaban unos agarrones en donde yo pensaba, se van a divorciar, se acabó la empresa, se acabó el matrimonio, se acabó todo. Él es italiano, o sea, descendencia italiana, entonces él gritaba y se ponía eufórico y ella pues no se dejaba, pero era una batalla campal horrible acerca de un tema de empresa. Y yo estaba completamente sorprendido ¿y aquí uno qué hace? Uno se queda callado, no dice nada. Pero 2 minutos después él llegaba y decía, oye, ¿qué tenemos de almuerzo? ¿Para dónde vamos hoy? ¿O vamos a hacer esto? Ok, vamos a resolver este conflicto más tarde, ¿cierto? Y era como si nada hubiera pasado. Y después entonces nos enfocábamos en buscar una solución a este problema que estábamos teniendo. Y luego nos sentábamos en la oficina y todos discutíamos y seguíamos con nuestras vidas. Y eso me pareció algo que yo nunca había visto. En Colombia no había visto algo así porque si el jefe se enoja, caramba, se acaba la empresa. Pero no, aquí fue un enfrentamiento sano, bastante agresivo y de hecho por muchos años he trabajado con ellos. Pero así es como se manejan, o sea, hay un conflicto, tienen sus diferencias, cada quien da sus puntos en su diferencia y finalmente después se llega a un acuerdo porque la empresa tiene que seguir. La empresa Claro. tiene que seguir adelante y tenemos que encontrar una solución a esto y tenemos que establecer algo. Y después de cada conflicto generalmente sucede una resolución, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante para evitar que esto suceda. Y hemos crecido increíblemente en la empresa acerca de esto, pero al principio me pareció algo del otro mundo. Nunca había visto yo una parte de ese enfrentamiento que después a los 2 minutos pasara, se olvidara
y estuviéramos hablando de cómo resolverlo porque había otros problemas que seguir. De hecho, lo hemos aplicado en nuestro matrimonio también, porque a veces con mi esposa no tenemos diferencias muy graves, pero hemos aprendido eso porque podemos tener diferencias muy graves, cada quien las defiende, pero la vida sigue. Los hijos siguen, el trabajo sigue, las responsabilidades siguen. Entonces, oye, ¿y ahora qué vamos a hacer de esto, de lo otro? Y cambiamos de tema y luego tomamos una resolución. Hemos aprendido increíblemente de mis jefes para poder resolver conflictos en todo. Y es que eso pasa igual, o sea, en las vidas de parejas, cuando hay un conflicto que se oculta, que no se trata, ¿qué va pasando con ese conflicto? Va creciendo, va creciendo, va creciendo y de repente es una bola, Ajá, ¿verdad? Grandísima, entonces donde explotan las parejas y es un súper problema. En cambio, si tú lo atacas desde un principio, esa bola, la atacas desde un principio, la resuelves y vas. Igual pasa en las empresas. Si hay un conflicto que no se está atendiendo y se le da la vista gorda y se deja atrás y se deja atrás, poco a poco va escalando, va escalando, va escalando hasta que después explota. Y son cuestiones, pues, que pueden incluso sí. matar la empresa. Igualito, lo mismo. Definitivamente, definitivamente. César, me encantan estos tres puntos que tú has mencionado de la pirámide de la confianza. Entonces, en la parte básica está la confianza como tal, o sea, entender que nosotros tenemos que confiar en unos a otros y no, como la hoja de papel, no dañar esa confianza porque después no se va a volver a restituir de la misma manera. Y recuerdo que en la parte de arriba tenías la vulnerabilidad. O sea, la vulnerabilidad sana es bien importante que nosotros podamos entender que aún como jefes podemos cometer errores. Aún en las estrategias que estamos tratando de implementar, habrá estrategias que funcionan como estrategias que no funcionan. Claro. Entonces, es bien importante traer la experiencia de tu equipo de liderazgo para que ellos puedan darte un feedback positivo, honesto, sincero, y de esa manera, pues, poder implementar cambios que verdaderamente funcionen. A mí me encanta la parte de la guía con los datos, o sea, de tener datos claros, porque los datos para mí son completamente subjetivos, o sea, no tienen emoción. Y básicamente cuando estamos hablando de indicadores clave, cuando estamos hablando de estrategias a implementar, siempre que hay una estrategia, lo que tenemos que hacer es medirla. ¿Ok? O estamos implementando un nuevo cambio, midámoslo. Ahí tiene que haber alguna manera de medirlo. Y entonces cuando lo medimos y tenemos los números son completamente subjetivos, no están alejados de la emoción. Entonces los datos, el tener los datos, el tener los números, nos dice si está funcionando o no está funcionando. No hay justificación, no hay ego, no hay vulnerabilidad en lo que estamos viendo. Los datos hablan por sí solos y ahí podemos tomar una decisión. Creo que es una de las claves para poder tener salud de equipo, que podamos medirlo y irnos por los datos. ¿Cierto? Ahora, habrá tendencias, habrá estructuras. Yo recuerdo cuando estábamos implementando una estrategia en donde por ahora al principio no funcionaba y los datos eran terribles, pero confiábamos en que después de que hubiera un cambio y la audiencia se acostumbrara, los datos pudieran empezar a mejorar y funcionó. Entonces, hay que tener un poquito de visión también en cuanto a las estrategias que se implementan, pero darle la oportunidad que los datos nos hablen en vez de ser emocionales con lo que estamos implementando. Claro. Y hay una cosa allí, después o sea, digamos que primera parte de la confianza, así como tú lo mencionaste de la pirámide, Ujú. tenemos pues la confianza, el conflicto saludable, después el compromiso, la falta de compromiso, y ahí en compromiso también es interesante. Y hay una historia chévere de Michael Jordan, que los Chicago Bulls pues lo contratan, entonces lo contratan y él, se aparece en el documental de Last Dance. Ok. Lo contratan y él encuentra a sus compañeros de equipo bebiendo en una habitación, en un hotel y eso. Y él llega y le dice, oye, yo no puedo estar aquí porque si yo bebo o estoy con ustedes, mañana yo no voy a rendir en mis juegos. Bien. Y además ustedes también me van a hacer daño a mí porque al ustedes no rendir en el juego, yo tampoco voy a rendir en el juego porque esto es un juego de equipo. Entonces, la gerencia de los Chicago Bulls tuvo que ir cambiando a todos los componentes del equipo para hacer un equipo que estuviese en sintonía con Michael Jordan. Wow. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes un equipo que está realmente comprometido, tú tienes personas que le pueden decir a las, hey, ya va, ven acá, deja de estar bebiendo porque mañana tenemos que jugar. Ujú. Bien, entonces puedes tener esas conversaciones porque hay un compromiso aquí. Todos estamos comprometidos. Y si, hey, oye, disculpa, aquí no fallé, ayúdeme. Hey, levanto la mano, ayúdame aquí, tengo un problema, yo, ayúdame, necesito ayuda.
ese compromiso es fundamental. Si no tenemos un compromiso del equipo, sino que cada quien, ¿qué qué es lo que pasa? No, mira, esa orden la dio el jefe. Yo no sé para qué, pero esa orden la dio el jefe. Eso pasa muy frecuentemente, muy frecuentemente. Entonces, tener un compromiso de equipo, tener la gente realmente comprometida, es Sí. sinónimo de un avance, de que estamos allí, comprometidos, que estamos en un avance. Y eso es algo que nosotros como líderes tenemos que fortalecer. Buenísimo, me encanta. César, para terminar, ¿qué consejos podemos darle a los dueños de empresas que están implementando, que quieren implementar una estructura sólida, una cultura organizacional sólida, pero que tienen conflictos con el ceder un poco esta vulnerabilidad para que exista una comunicación en dos direcciones? Porque en las compañías generalmente existe la comunicación unidireccional, o sea, el jefe manda y todos los demás escuchan, ¿cierto? El problema y la salud de equipo, pienso que se da una salud de equipo saludable cuando hay una retroalimentación, cuando existe una comunicación en el otro sentido. ¿Qué podemos decirle a los jefes de empresa, a los dueños de empresa, para poder, para que ellos confíen en que el tener una retroalimentación o una comunicación en la otra dirección es saludable para la empresa? Sí. Mira, yo considero que si el jefe, si el dueño de empresa Ujú, entiende que eso es un problema para su empresa, o sea, que él está consciente de que tomar todas las decisiones, de que todo dependa de él, de no tener tiempo para nada, de que te llamen a las 2 de la mañana, de que si tú entiendes que así la empresa no va a crecer y que tú eres el techo de tu empresa y que estás cansado porque todo depende de ti, si tú entiendes eso y estás consciente de que eso es un problema, entonces allí digamos, mi experiencia que yo puedo compartir es que comiences poco a poco a implementar procesos, a implementar sistemas que te ayuden a delegar con confianza. ujú, Bien, porque tú sabes que es difícil que tú tengas un hijo, porque las empresas son como nuestros hijos. ujú. Que tú tengas un hijo, entonces tú se lo dejes. Ah, no, quédate en casa de fulanito. Eso es difícil. Como dueño de empresa, uno siente el mismo temor de dejarle el hijo a alguien Claro. que la empresa se la deje a alguien. Mm. ¿Cómo vamos tratando eso? Bueno, tú quieres quedarte en donde fulanito, vamos a ir los dos juntos. Bien, yo me quedo contigo la primera noche, veo cómo es todo, Ujú. veo que está bien, perfecto. La segunda noche me voy a quedar contigo, pero ahí al lado en el carro estoy pendiente, qué es lo que está pasando, me llamas cualquier cosa. Bien, en la tercera noche ya yo puedo estar un poquito más tranquilo y tú tienes esa tranquilidad para delegar, para confiar en tu equipo. O sea, paso a paso, ¿sabes? Vamos a ir paso a paso. Ya mi hijo tiene 18 años, por cierto, ya es un tipo que se vale por sí solo, pero como quiera, uno como padre quiere dejarlo allí paso a paso, e ir confiando Claro. poco a poco, con una metodología, con riesgos controlados, hasta Ujú. que ya tú digas, ok, ahora sí, vamos a delegar y a confiar en el equipo. Buenísimo, buenísimo. Y lo más importante, mantener una salud de equipo saludable significa que todos pueden expresar sus ideas abiertamente y que no hay temor al conflicto y que podemos ser vulnerables en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, pero todo va en torno al crecimiento de la empresa. Cuando Claro, tú puedas sentir que en tu empresa todos están participando porque quieren el crecimiento de la empresa, puedes estar considerando que tu salud de equipo está en un buen índice y de lo contrario tenemos que trabajar en mejorar la salud de equipo, que es básicamente abrir los canales de comunicación para que todos puedan expresar sus ideas en bien de los objetivos de la empresa. César, me encanta que hayamos podido mencionar este tema de la salud de equipo. Algo que quieras mencionar para cerrar, que haya quedado en tus notas que no tenemos todavía, que no hayamos mencionado todavía. Eh, no, yo creo que la mayoría se mencionó. Ajá, Pero comprométanse con, con mejorar esa salud de su equipo, comprométanse con realmente con la empresa en sí, ¿sabe? Con tener un poco más de tranquilidad y paz al momento, porque también pasa que o sea, el no tener esa salud de equipo bien, tú poco a poco te vas desmotivando de tu misma empresa, entonces terminas como que, ¿sabes? Obstinado. claro. Entonces, aquí el punto es, bueno.
vamos a trabajar. Hay metodologías, sí existen metodologías para hacerlo, o sea, hay muchísimas. Nosotros implementamos una de muchas que hay. Exacto. Entonces, comprométanse con algo que realmente los ayude a tener esa tranquilidad de que están yendo las cosas como deben ser. Excelente, buenísimo. Y para quien tenga dudas, preguntas de cómo implementar estas estrategias de salud de equipo en su empresa, saben que pueden contactarnos en cualquier momento. Vamos a estar felices de poder ayudarles para que puedan tener crecimiento en su empresa. César, mil gracias por este tiempo. Otro episodio más de Estrategias de Crecimiento. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Cuídate Un mucho. abrazo, papá. Chao.